Hola David, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Gilberto? Muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, David vive en Denia, ha vivido en Denia casi toda su vida. Empezó a compartir en el deporte de vela, si no estoy mal, desde los nueve años hasta los 18. Sí, más o menos empecé como a los 9, 8 años y nada, ahí a los 10 o 9 años, no recuerdo exactamente, empecé con la competición del deporte de la vela y bueno, de ahí a partir de ahí se fue desarrollando todo lo demás. Estuviste en competición que como hasta los 26 años y luego pasaste a trabajar No, en el estuve sector en turístico. competición hasta los 18 años compitiendo, luego a lo mejor hice alguna competición suelta, pero lo que es así de seguido y pues como más disciplinado y en un nivel de pues como deportista de élite hasta los 18 20 años maximísimo. Ahora mismo pues está un poco lejano ya eso, pero sí, aproximadamente. Bueno, David, te cuento que, digamos, este formato tiene como el objetivo de aproximarnos un poco a los actores que forman parte de la cadena turística. Este formato es idea de nuestra profesora Carolina Martí. Y pues la idea es que se genere una conversación, un intercambio de ideas y que nos puedas dar, primero, pues nos gustaría conocerte, conocer tu experiencia en el sector, cómo empezó todo este rollo de los deportes y luego pues conocer tu perspectiva y tu opinión acerca del sector turístico. Entonces, Vale. cuéntanos cómo inició todo esto. Pues bueno, como te he comentado antes, a ver, en los deportes en general empecé a jugar a fútbol en la escuela, pero bueno, se fue un poco irrelevante, la verdad. Y luego, pues mis padres me decidieron apuntarme en vela y empecé a navegar en un barco que se llama Optimis a los 9 años, más o menos, como he comentado antes. Y la verdad que fue algo diferente, fue una experiencia muy, muy enriquecedora y muy adictiva, por así decir. Por suerte se me dio bien también, entonces pues bueno, una cosa llevó a la otra y pues empecé a navegar y a día de hoy pues gracias a haber empezado a navegar he terminado en el sector turismo enfocado a pues la navegación, ya sea kitesurf, windsurf, vela, deportes acuáticos en general. ¿Cuánto tiempo tardaste pues como en perfeccionar una técnica con respecto a estos deportes? Porque sé que tienen como un nivel alto de complejidad. Pues bueno, a ver, sí que es verdad que cuando eres pequeño, pues tienes un entrenador que te guía y haces las cosas un poco por intuición, porque sí que es verdad que los deportes de vela tienen un poco más de complejidad que otros deportes, tienes que entender el viento, cómo aplicarlo, pero bueno, prácticamente después del primer año ya entendía lo que iba haciendo con el barco, ya iba navegando, a lo mejor no entendía exactamente el porqué, no los términos científicos, por así decir, pero sí sabía cómo funcionaba y era autosuficiente en ese aspecto de poder llevar un barco yo solo, menos de un año prácticamente. ¿Qué papel ha jugado la adrenalina en todo esto? O sea, sé que los deportes de alguna manera, pues cuando uno los practica, uno está buscando como generar alguna conexión, alguna sensación distinta pues a la realidad cotidiana que uno lleva. ¿Cómo te ha Sí, influido pues la adrenalina y cómo la gestionas? Porque entiendo que dependiendo de lo que tú estés practicando, pues puedes sentir mucha y hay gente que pues siempre está en la necesidad de buscar la adrenalina. Pues como bien dices, es adictiva, o sea, se podría definir prácticamente como una droga sana, pero al final lo es porque, pues bueno, en mi caso en la vela, por ejemplo, pues en la competición, en los minutos previos, la adrenalina se te dispara, estás ahí a contrarreloj, y bueno, son como muy, muy, muy excitantes, ¿no? Entonces sí que es verdad que engancha mucho, encima la vela es un deporte que tienes que ser un poco autosuficiente porque al final no es como fútbol que estás con tu equipo ahí en el campo. Tú en la vela, pues son deportes normalmente de uno, dos, de hasta 5 personas, pero estás en un barco, tú solo en medio del mar. Entonces, pues bueno, te genera, ¿cómo decir? Una madurez en cierto modo, por así decir, y encima el aditivo de la adrenalina del momento de estar ahí siempre con una seguridad, porque bueno, la regata está solo en medio del mar, pero bueno, hay barcos de rescate, está tu entrenador, alerta, entonces, pues bueno, es muy adictivo, la verdad. Y con respecto, pues, al miedo, entiendo que también para poder practicar estos deportes en muchas ocasiones también se requiere valor. ¿Cómo lo has enfrentado? ¿Cómo lo has manejado? Pues bueno, yo
En mi caso creo que he sido un poco tarado siempre, entonces nunca he tenido demasiado miedo en estos aspectos, pero bueno, luego también me ha tocado jugar el papel de entrenador, no he sido solo un competidor, he sido luego también he hecho el rol de entrenador y sí que es verdad que hay que tener un poco de tacto con estos temas porque hay gente que, pues bueno, estás solo en el barco, como he dicho antes, el barco vuelca, te puedes quedar en el agua, entonces hay que hacerles entender a los niños que hay muchos elementos de seguridad que no realmente, sí, tiene un peligro estos deportes, pero nunca van a estar expuestos a un peligro demasiado alto, que siempre va a haber algo, o siempre hay una alternativa, o siempre hay un modo de solucionarnos. Por ejemplo, yo con los barquitos que yo he navegado, se llama Optimis, y es un barquito pequeñito que es así en forma de caja de cerillas, por así decir. Vale, entonces, cuando vuelcas, tú te puedes quedar enganchado y pues puedes sentirte una sensación de quedarte ahogado, lo que sea. Pero pues yo lo que hacía a los niños es enseñarles que cuando el barco vuelca, debajo del casco se queda una burbuja de aire bastante grande en la que tú puedes respirar tranquilamente, eh, intentar solucionar el problema que tengas y luego ya salir afuera, en vez de entrar en un momento de pánico, estrés y empeorar las cosas. Luego también llevan chaleco, entonces hay que saber enseñarles que todo problema tiene como su solución, que no hay nada realmente grave. Claro, sí, de alguna manera gestionas el riesgo con cada uno de los deportes. Veo también aquí en tu perfil de Instagram que pues no solamente has estado con deportes de vela, también veo que has estado con el skate, has practicado snowboarding. Cuéntanos un Sí. poco acerca, digamos, de esta diversificación en la práctica de los deportes. Pues sí, a ver, yo como te he dicho antes empecé con la vela, pero bueno, eso fue pues, una etapa de mi vida que ahora sigo aplicando en algunos otros aspectos, pero luego pues al final la misma adrenalina pues otros deportes te la proporcionan y pues el skate, el surfing me proporcionaba yo creo que chutes o unos picos de adrenalina un poco más fuertes que los que me proporcionaba la vela o simplemente los gustos con la edad van cambiando. Y eso fue, estos deportes los empecé a practicar de manera más individual, no pertenecía a ningún equipo de competición, o sea, fue por mi parte, poco a poco, progresando y bueno, por suerte pues se me daban bien estos deportes y pues seguí hasta el día de hoy, pues me dedico, mi vida está enfocada a las temporadas, en verano con la escuela en la que estoy gestionando, que se practican todo tipo de deportes de vela y de tabla, y en invierno aquí en un resort a pie de pista haciendo snowboard y luego los meses que se me quedan sueltos pues aprovecho para hacer surfing. Entonces te diría que son parte de mi vida estos deportes ahora mismo. Bueno, con respecto a eso, o sea, ¿cómo es ese estilo de vida? ¿Qué elementos tienes en cuenta? ¿Tienes algún entrenamiento previo? Porque prácticamente vives de ello, ¿no? O sea, Sí, ¿cuánto tiempo le dedicas? pues bueno, cada deporte tiene su entrenamiento. Lo bueno de los deportes de tabla es que al final todos son transferibles, ¿no? O sea, el equilibrio y todo no son exactamente iguales, pero es todo transferible. Entonces, pues bueno, practicando uno el otro, puedo mejorar, por así decir, en snowboard haciendo surf un poquito o viceversa. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, surfing tiene un aspecto más físico. El surfing es un deporte un poco más difícil al empezar porque estás tú solo en el mar, a no ser que cojas clases o cursos, pues bueno, interpretar o leer las olas es complicado. Luego también tiene un punto de riesgo un poco elevado porque hay corrientes, hay días de oleaje muy grande, entonces tienes que saber gestionarte, tienes que saber interpretar el mar, que por suerte, pues yo al haber venido de la vela o de haber estado trabajando y compitiendo en el mar, me ha sido más fácil. Pero el surfing, que es un deporte, tiene un aspecto más físico, es muy adictivo también, pero hay que saber, hay mucha gente un poco descerebrada en ese aspecto, por así decir. O sea, tienes que saber cuáles son tus condiciones físicas, cuáles son las condiciones del mar, cómo interpretarlas. Entonces requiere pues una técnica y una táctica previa, por así decir, bastante importante. En cuanto al snowboarding, pues el snowboarding también es un deporte difícil, pero la progresión es más sencilla porque tú estás encima de la tabla, te deslizas, te pegas un montón de porrazos al principio, pero siempre estás encima de la tabla y puedes ir como progresando, no minuto a minuto, pero cada momento sientes una ligera progresión. Y el skate es también parecido al snowboarding, que en ese aspecto, pero un punto más
te diría lesivo, porque las caídas en asfalto son más duras y bueno, también pues es importante ir con tus debidas protecciones, coderas, rodilleras, cascos si lo necesitas y tomártelo muy paso a paso, no intentar hacer cosas que no están en tu nivel o Claro. cosas extremadamente difíciles cuando no tengas esa calidad o ese nivel para hacerlos, porque las lesiones pueden ser bastante graves en cualquiera de los deportes, pero cada uno tiene su aspecto diferente. Hablando de lesiones, ¿has tenido alguna lesión considerable? Pues bueno, haciendo surfing tuve un esguince de rodilla, una mala caída y haciendo skate se me dislocó un dedo, pero más allá de raspones y hematomas, creo que por ahora está todo bien y espero que todo siga así. Y yo creo que también es en parte por haber tenido esa conciencia de no hacer locuras o ir siempre muy progresivamente en el tema de mejorar o de hacer cosas que estén a mi alcance. Eso es muy importante. Claro. David, de acuerdo pues como a tu experiencia como instructor y como aficionado también como profesional, ¿cómo has visto el segmento turístico, específicamente pues el turismo activo? ¿Cómo ves las empresas aquí, por ejemplo, en Denia? En Denia, pues a ver, yo ya como ciudadano y como empresario, por así decir, en Denia veo que se dedica demasiado a la temporada, ¿sabes? Que tiene... La gastronomía es un punto fuertísimo, buenísimo en Denia, mucha gente va, es conocido por eso, pero realmente veo que Denia se dedica al verano, verano a tope, luego a lo mejor un par de semanitas en Pascuas y en Navidades puede ser, pero cojea un poco. La temporada alta va a ir genial y casi todos nos va a ir genial porque hay turistas por castigo, por así decir. Pero el resto del año lo veo que pues las empresas tienen que apretar mucho en verano para luego el resto del invierno poder funcionar. En mi caso, yo, por suerte, pues la empresa va en verano, luego se cierra durante el invierno y yo hago otra cosa en invierno, entonces no tengo ese problema. Pero como mi punto de vista es, no es fácil del todo. Y en cuanto a mi sector, pues yo, como he dicho antes, me dedico al kitesurf, a la vela, deportes acuáticos. Sí que es verdad que la media de turistas o de la gente que los hace es gente extranjera, porque al final son deportes un poco caros, las cosas como son, pero porque bueno, al final todo lo que lo envuelve es caro, entonces si no ponen esos precios no hay beneficio y no funcionaría nada. Y la gente en España que lo hace es gente que pues realmente o quiere aprender a navegar a vela y necesita pasar por un curso de vela, o quiere aprender a hacer kite y tiene que hacer ese curso de kite, porque el kite también sí que es verdad que tiene unos riesgos bastante elevados como deporte. Al final estás solo en el mar con una cometa. Requiere un previo aprendizaje que es muy importante y saber también los elementos de seguridad y demás. O sea, o lo haces con una persona que sabe mucho y realmente te enseña, o te vas con profesionales a que te enseñen y hacerlo todo como es debido. Entonces, pues sí que es verdad que la media española no se gasta ese dinero solo en probar una sesión de kite o solo en salir a navegar un día en el barco. Veo que la media española pues se va más de cena, a comer, fiesta y quizá pues alquiler de barcos, de embarcaciones de recreo, de lanchitas o motoras, de day charter, que se dice. Eso es lo que yo veo más o menos. Pero bueno, como he dicho, por suerte en verano tenemos muchos turistas de toda clase y yo creo que casi todo funciona. Con respecto pues a lo que mencionas de la media y el gasto, digamos aproximadamente cuáles son como los costos o los gastos que asumiría una persona que quisiera hacer un curso de kite, por ejemplo. Un curso de kite, pues bueno, si no recuerdo mal, el curso de kite, la pura iniciación, que son 2 días, saldría como a unos 165 euros la sesión el día, o sea, unos 320, 350 euros una sesión de 2 días. Y pues un tercer día, creo que ya que sería el tercer día que saldrías navegando, porque normalmente nosotros el primer día lo que hacemos es enseñar a manejar un poquito la cometa, después ya tocamos un poco de fase de tabla y luego ya juntar como los dos conceptos. Entonces te diría que unos 400, 500 euros más o menos para empezar a navegar un poquito de kite. Entonces, yo entiendo que son costes elevados, pero también nosotros tenemos una metodología diferente a los demás, por eso los precios son un poco más elevados, porque necesitamos una lancha, estamos en alta mar y minimizamos los riesgos y exprimimos el tiempo al máximo
porque el aprendizaje es, vamos, es increíble ver a la gente navegar en 3 días. Tú vas a cualquier otra empresa que da cursos de playa o cualquier otro tipo de servicios y están una semana. A lo mejor el precio es más barato, aunque si calculas tiempo y progresión es lo mismo. Al final el tiempo es dinero. Yo, bajo mi punto de vista, habiendo hecho las dos cosas, creo que es mucho mejor hacer cursos en alta mar como nosotros hacemos, a pesar de que sea un poco más caro. Pero realmente acabas antes haciendo el curso también. Para empresarios que se dedican al turismo activo aquí en Denia, ¿qué opciones ves tú para poder desestacionalizar, digamos, la oferta y la demanda de estos servicios que usualmente se practican en verano? ¿Qué estrategias se pueden implementar como para explotar tal vez otras actividades? Pues bueno, a ver, primero que todo diría de observar un poco de lo que hay, competencia, sobre todo ver la competencia que hay. Nosotros, por suerte, en Kite, pues bueno, algo de competencia hay, pero como he dicho antes, somos los únicos que hacemos ese tipo de servicios, entonces nos diferenciamos. Lo importante es diferenciarte en un punto, ofrecer algo que a lo mejor los demás no ofrecen. Y bueno, al final, como te digo, sí, el precio es importante, pero si tú lo que ofreces es calidad, ya te digo yo que a nosotros nos recomiendan boca a boca, tanto reseñas en internet como todo, porque al final es calidad y tenemos ese toque de diferenciación también. Y luego tiene el punto muy importante que creo que todo el mundo debería hacer, es el tema de redes sociales, promoción, porque quieras que no, pues las redes sociales están al día ahora, es lo que la gente usa, los anuncios, todo lo que el Instagram, el Facebook, la gente por ahí ya no se ve la tele, la radio se escucha cada vez menos. Yo creo que esa es la forma más importante de llegar también al resto de clientes. ¿Qué opinas? Google Ads. Claro. ¿Qué opinas de otros deportes como por ejemplo la escalada, el senderismo y cómo ves, digamos, ese desarrollo deportivo aquí en Denia, aprovechando pues que se tiene el Mongo y qué oportunidades también ves como para estas o para empresas o personas que tengan la iniciativa de crear una empresa de turismo activo? Sí. Pues mira, esos deportes, yo no he practicado demasiado esos deportes, pero bueno, lo que veo es que, por ejemplo, senderismo, todas esas cosas, a no ser que sea una ruta guiada o cosas así, la gente puede hacerlo por ellos mismos. O sea, no tiene ningún riesgo muy elevado en el que digan, no, necesito un guía sí o sí. Entonces, tendría que ser algo muy, pues, como te digo, experiencias de rutas guiadas, llevarlos a sitios que no conozcan o que no sea tan fácil de acceder, ¿sabes? O que un local solo sepa. Y en cuanto a la escalada, pues también lo veo como algo, un emprendimiento que sería bueno como para todo el año, porque sí que es verdad que justamente verano se pone muy caliente y hay sitios en los que pues o vas a escalar muy pronto o vas a escalar tarde y se vuelve un poco más complicado. Pero bueno, también se me queda un poco lejano porque yo no lo he practicado demasiado y tampoco tengo muchísima idea, pero como empresario yo creo que serían esos los puntos a tener en cuenta. Bueno, pues David, muchísimas gracias por darnos tu opinión, por sacar el tiempo para participar en este podcast que se llama Nada puede malir sal. Es un nombre ahí como pues que entre todos inventamos para ponerle un poquito de humor a esto. Y bueno, espero que todas las cosas te salgan muy bien, tanto en invierno como en verano, dependiendo del sitio en el que estés y que bueno, que tu emprendimiento, tu empresa, tus actividades pues sigan saliendo adelante. Muchas Un gracias y placer, Gilberto. Muchas gracias a ti estamos en también. contacto. Venga, un saludo. Que vaya muy Bueno, bien. adiós. Chao. Chao.